Bienvenidos a la farmacia de la píldora roja. Uno más del patriarcado les saluda y les da las gracias por escuchar el día de hoy. Abajo en la descripción el enlace para mis canales paralelos y la página de Facebook. Amigos, qué terriblemente desgastante es ver a un sujeto que se para él mismo en un pedestal de una manera narcisista y ególatra, arrogante, para decirle a los demás hombres que no son lo suficientemente hombres y masculinos porque no son como él. Esa es la actitud de más cobardía, de más problemas mentales, de más escasa seguridad personal que puede tener una persona. Y esto lo estoy diciendo porque hay varios ejemplos que quiero citar en este video de cosas que han pasado que me tienen asustado y voy a decir por qué. Porque yo prendo la televisión, me meto a internet, a las redes sociales, y lo primero que veo son a los colectivos actuales, que todos sabemos cuáles son, a los del movimiento verde y esto, hablando de, por ejemplo, de masculinidad tóxica y criticando la masculinidad de los hombres. Y todos nos enojamos, como cuando salió el anuncio de Gillette, por ejemplo. Y todos nos enojamos porque le están diciendo al hombre, le están dictando qué tiene que ser la masculinidad y cómo debe ser la masculinidad realmente para tener valor. Y luego entra uno a estas redes y empieza a ver, como me dijo muy sabiamente un caballero en unos comentarios, a un montón de machos de balneario diciéndole a los demás que no son hombres porque no son como ellos, o que si se están portando de tal forma es porque no son lo suficientemente hombres, y se ponen a ellos mismos en un pedestal como un ejemplo moral para los demás. Y hay varios ejemplos que yo quiero comentar, en especial sobre un escrito que hice en Facebook y en YouTube, del cual ya casi voy a hablar, pero antes quiero citar un ejemplo. Por ejemplo, los que vienen y critican a los hombres MGTOW en esta filosofía porque no se quieren casar ni tener novia. Entonces, ¿qué pasan? Entran y nos critican y nos dicen que seguro nos gustan los pares, que no somos lo suficientemente hombres, y este tipo de sujetos basan la masculinidad en cuánta aprobación femenina reciben ellos y miden la masculinidad de sus amigos y de sus conocidos en cuanto a cuántas parejas han tenido, en cuanto a cuántas conquistas han tenido. Les recomiendo que lean el libro de don Juan Tenorio para que vea cómo terminó él. Es una crítica clara a este tipo de hombres, a este tipo de don Juanes, que necesitan que alguien más los valide con aprobación para sentirse hombres. Esta es, para mí, a modo personal lo digo, la masculinidad más frágil que pueda haber en este mundo. E incluso me parece cruel que mucha gente que critica esta comunidad, la primera burla que encuentra es llamarle incel o que es una comunidad de incels, cuando aquí hay un montón de hombres que han pasado por uno, dos, tres divorcios, que han pasado experiencias terribles con sus parejas. Y este tipo de sujetos se vienen a burlar de la masculinidad de otros hombres como si no tuviéramos bastante con los colectivos que tienen poder político y poder mediático actualmente. Y encima tiene uno que venir a lidiar con otro tipo de hombres que se están portando de la misma forma y que se dicen seguidores de esta filosofía. Como dijo, y reitero porque me encantó la frase, machos de balneario. Y es que les voy a decir algo, un sujeto que necesita minimizar, escuchen esto por favor, un sujeto que necesita minimizar y humillar a otro hombre, poniéndose él mismo como un ejemplo de masculinidad y que si no haces, si tú no te portas como yo me porto, entonces no eres hombre, un hombre que tiene la arrogancia de tirarse sobre sí mismo la potestad de definir quién es macho y quién no es macho en base a su comportamiento, es lo más cobarde, lo más narcisista y lo más arrogante que puede haber en este mundo. Es el tipo de sujeto más tóxico que se puede tener al lado. Y esto es un clon del matón de barrio o del matón del aula que todos conocimos en algún momento cuando éramos niños. Porque en los barrios siempre hay un sujeto que es extremadamente bueno y siempre hay uno que anda con su pandillita de matones acosando a los hombres que son más buenos y un poco más débiles que ellos de una forma muy cobarde.
En todos los barrios, en todas las escuelas y colegios, siempre hay un matoncito que anda abusando de los hombres que son más débiles. Y cuando crecen, como ya saben que físicamente tienen que tener un poco más cuidado porque al que pueden abusar se puede defender, entonces empiezan a usar argumentos de masculinidad para minimizar a los demás. Y el primer ejemplo que puse es el más claro. Si no tienes tantas conquistas como yo, si no tienes relaciones, si no tienes tantas mujeres al lado, entonces no eres hombre. ¿Por qué? Porque tiene la masculinidad tan baja que solo esa visión de masculinidad tienen. Y todo esto, ¿por qué lo digo? Lo digo porque hace unos días en Facebook y en YouTube puse un escrito donde tal vez yo seleccioné mal el ejemplo, donde un caballero me empezó a decir a mí en los comentarios, a escribir, y me decía que el hombre que se vacunaba contra el COVID era un mangina y era un beta. Y yo me quedé pensando, ¿qué necesidad tiene este sujeto de mezclar lo que es ser mangina y lo que es ser beta y la masculinidad y la hombría con un tema que es de libertad individual como el querer ponerse una vacuna o no? Es que querer vacunarse o no no te hace ni más hombre ni menos hombre. Es simplemente un asunto de responsabilidad y libertad individual de cada persona. A ver, desde que somos niños, en la mayoría de países, los sistemas de salud obligan, escúchenme, obligan a los padres a que los hijos tengan un esquema de vacunación forzado, que por lo general incluye la polio, la viruela, el sarampión, la hepatitis, la meningitis, y todos tenemos, o la inmensa mayoría de nosotros tenemos, una cantidad de vacunas que nos obligaron a ponernos desde que somos niños, y eso no nos hace ni más hombres ni menos hombres. Y me parece una masculinidad bastante frágil que un hombre llegue con un argumento tan tonto y tan débil como el de la vacunación, que es un asunto, reitero, de libertad personal, para llamarle a otro hombre que es menos macho que él, porque él no se va a poner la vacuna y por eso se siente muy hombre. Eso es un asunto de libertad individual. Y cuando yo puse este ejemplo de la vacunación, que surgió a raíz del comentario que dejó este caballero, tal vez no debía haberlo hecho porque mucha gente, muchos virólogos profesionales que hay en la comunidad, aparentemente más de los que uno se imagina, empezaron a emitir opiniones sobre la vacuna. Yo no estaba hablando de la vacuna. Como yo puse el asunto de la vacunación, mucha gente entendió que yo estaba hablando de la vacuna. Y yo no estaba hablando ni a favor ni estaba hablando en contra. Estaba hablando de que es una libertad individual y que nadie tiene el derecho de usar estos temas tan banales y que son tan personales para andar humillando y minimizando a otros. Para eso están los colectivos que ya nos están criticando en medios de comunicación y redes sociales. Para eso están esos colectivos. Pero andar viendo esa misma actitud en hombres y en espacios donde se supone que nos deberíamos de apoyar, me parece sumamente asqueroso. Es que esa es la palabra, me parece sumamente asqueroso. Hay hombres que no entendieron que yo no estaba hablando de la vacunación, que estaba hablando de una actitud de fondo, que es de lo mismo que habla este video. Este video no está hablando de si te quieres vacunar o no, o si crees que el virus es real o no. Este video de lo que está hablando es que toma este ejemplo, como puse el otro ejemplo de los caballeros que creen que tener muchas mujeres valida su masculinidad, para señalar que hay varones, tipos, que creen que la masculinidad depende de cosas que son banales, tontas y de libertad individual de los demás que hay que respetarlo. Que usted siente que tener muchas mujeres al lado valida su masculinidad, perfecto, lárguese. Para mí no. Yo no creo en eso, en lo absoluto, porque un hombre no necesita de la validación de otra persona para tener su masculinidad sana. De la misma forma que no creo que un hombre que esté vacunado o no esté vacunado sea más hombre o menos hombre, porque es un tema individual. Y hay un montón de sujetos que no entienden que la masculinidad no depende de cosas tan superficiales como esas y ellos se sienten hombrecísimos porque se ponen a sí mismos en un pedestal y señalan a los demás y se creen en la potestad de señalar a las demás personas porque no son como ellos.
A mí, de forma personal, me parece más masculino y más de hombres alguien que se preocupa por tener finanzas sanas, alguien que no depende de la validación de los demás para tener una masculinidad en un estado mental correcto, porque esta es otra, los hombres que andan haciendo este tipo de cosas irresponsables, para mí no tienen salud mental. Para mí es muchísimo más hombre o alguien que se preocupa por estar físicamente bien, en forma, que se preocupa por ser solidario con otros hombres, que se preocupa por cultivarse intelectualmente, por aprender cosas, por mejorar en su trabajo, por estar bien, por hacer algo por los demás. Para mí, esos son actitudes muchísimo más masculinas, pero la más de todas es el respeto a las decisiones individuales de los demás sin que yo tenga derecho a andar criticando si una persona se quiere vacunar o no, por ejemplo. A mí qué me importa, si lo quiere hacer, hágalo y si no, no. Para mí un hombre no es más hombre o menos hombre porque se quiera vacunar o no, es que es la vida y es el derecho de él y hace lo que le da la gana. Y mucha gente, reitero, cuando vio ese escrito pensó que yo estaba hablando de las vacunas. No, ese fue el ejemplo que yo di. Muy pocos, pero muy pocos hombres comprendieron que yo estaba hablando del tema de la masculinidad poniendo eso como un ejemplo nada más. Fue un número diminuto de personas la que logró comprender que yo no estaba hablando del tema de las vacunas, sino del tema de la masculinidad de fondo y de cómo muchos hombres les serruchan el piso a otros hombres porque se sienten tan poca cosa que necesitan humillar a los demás y bajarlos y decirle que son muy poco hombres por no ser como ellos, porque tienen una masculinidad tan frágil que necesitan humillar a los demás para bajarlos a su nivel. Y me parece increíble y el tema de fondo, porque sé que muchos donde me escucharon a mí hablar, poner por ejemplo el ejemplo de las mujeres y el ejemplo de las vacunas, van a seguir de necios con ese tema. Yo no estoy hablando de eso, entiendan, yo no estoy hablando de eso. De lo que estoy hablando es de los hombres que tienen que humillar a los demás para sentirse más hombres o para sentirse bien. Que bastante no tenemos ya con los colectivos que hay en todo lado diciendo masculinidad tóxica para tener que andar soportando a un montón de machos de balneario que se creen el Power Ranger rojo y que los demás tienen que ser como ellos y seguir sus dictados para poder ser lo suficientemente hombres. En serio, ¿por qué no se amarran un pañuelo verde en el cuello? Yo soy uno más del patriarcado. Muchas gracias.